con el frío que hace, que se hayan Mm. levantado y estén acá, la verdad que es el doble mérito y Lo, agradecimiento para ustedes. lo único que te pido a cambio es que me dejes explicar un poco más cómo es ese primer capítulo del Pulpo Negro. Uf, Pero muy breve, bien dale, dale, resumido, dale, como para que sirva de gancho. a ver tu poder Bueno, de pues sinopsis. resulta, sí, El Pulpo Negro es una serie argentina que se estrenó en 1985, una miniserie, no sé Ay, cuántos capítulos son, posiblemente 13, 14, no sé. Bueno, resulta que cuatro empresarios son citados a una mansión muy alejada, difícil de llegar. De pronto se largan las lluvias, suenan truenos, eso todo muy de terror, todo muy atemorizante. Y los recibe una empleada doméstica, así vestida de la forma tradicional que se visten las empleadas, con ese trajecito, y se escucha el grito de ella, ¡ah! Como que le pasó algo. Bueno, después de todo ese susto, ellos sacaron un arma cada uno, estaban hasta desconfiando entre ellos, si no eran ellos los que estaban haciendo esa broma de mal gusto. Bueno, al final pasan a cenar, porque habían sido invitados a una cena a la medianoche. Bueno, entonces los recibe un tipo bastante loco, un señor grande, con una mirada medio tenebrosa, porque así era Narciso Ibáñez Menta, o por lo menos muchos de sus personajes. Entonces les dice que le está escribiendo un libro acerca de los crímenes y especialmente acerca de cómo un crimen puede ser perfecto. Entonces él dice que para que un crimen sea perfecto tiene que no haber móvil, uno tiene que matar a alguien sin motivo para que sea perfecto y de esa forma no te pescan. Entonces, que como su libro hablaba de eso y no encontró suficiente información, encontró muy poca información acerca de crímenes perfectos sin móvil, les pide a estos cuatro empresarios que cada uno mate a una víctima sin motivo, que él les iba a decir a quién, así iban a hacer como un sorteo, y que cada uno tenía que matar a alguien, así él podía tener material para su libro. Entonces al principio se enojaron, pero ¿cómo usted nos está proponiendo esto? ¿Usted sugiere que matemos a alguien? No, yo no estoy sugiriendo nada, yo les estoy diciendo explícitamente que maten cada uno a una persona sin motivo. Entonces dice, no, 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 como es, uno dice algo así como nosotros, o yo jamás, yo no tengo las manos manchadas de sangre, o yo jamás mancharía mis manos de sangre. Entonces, bueno, 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 tal vez yo me equivoqué en haberlos citado. Háganme el favor, lean esto, y saca unas carpetas, unos folios con información de cada uno de ellos, donde estaba el prontuario de cada uno de ellos, donde quedaban expuestos que los cuatro eran sicarios, que no fue casualidad que los llamaron. O sea, ellos no querían reconocer que eran asesinos a sueldo, ahí va, él los descubrió porque hizo una investigación. Bueno, así empieza. genial, Entonces, muy bueno. él les ofrece una gran cantidad de plata, le pregunta, ¿cuánto cobra usted por su último asesinato? $15.000. Bueno, yo le voy a dar 25.000. Bueno, y así lo fue convencido, así arranca. Ahí va, genial. Gracias, Leo. Raro empezar así, pero dale, no hay problema. Bueno, nosotros con la proactividad lo que estamos aprendiendo es a desarrollar nuestra capacidad de responder, ¿no? Lo que nosotros hablábamos la semana pasada es que la proactividad tiene su contraparte que es la reactividad, que son dos formas de, dos paradigmas de la forma en la que respondemos en la vida, ¿no? La reactividad pone el foco mucho en la queja, ¿no? Se queja de los demás, se queja de la política, se queja de los padres. La persona que es reactiva, cada vez que aparece un problema, cada vez que aparece una situación desafiante o que las cosas no salen como la persona quiere, empieza a quejarse, ¿no? En cambio, la persona proactiva tiene otras características. Una de las que nosotros hablamos y las que más recordaban ustedes es que toma la iniciativa, que hace las cosas. Pero también la persona que es proactiva toma conciencia de sí mismo, lo que vendría a ser que se puede poner adentro de su propia cabeza para pensar en sus propios procesos de pensamiento, que es algo propio del ser humano y que nosotros podemos percibir
saber qué estamos pensando, saber qué estamos sintiendo, saber qué estamos necesitando, saber qué estamos, y también poder elegir a través de nuestra autoconciencia nuevas respuestas frente a lo que nos pasa. De eso se trata también la proactividad. La proactividad trabaja sobre 4 dones. Uno de esos es tomar la iniciativa, que es el cuarto que vamos a ver, pero el primero con el que vamos a trabajar es el de la autoconciencia, que es lo que técnicamente se conoce como metacognición, ¿no? Meternos en nuestra propia cabeza y hablar de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo. Cuanto más trabajemos en nuestra autoconciencia, más proactivos vamos a poder ser. Lo que pasa muchas veces es que la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos vienen de etiquetas que nos pusieron otros, que normalmente esas etiquetas que nos pusieron otros vienen de nuestra infancia. Etiquetas que nos pusieron nuestros padres, etiquetas que nos pusieron nuestros compañeros de la escuela, etiquetas que nos pusieron nuestros abuelos, nuestros tíos, etiquetas que nos pusieron nuestros hermanos, ¿no? Si nosotros tenemos esas etiquetas y nos quedamos con esas etiquetas, vamos a tener una mirada muy parcial de lo que somos nosotros mismos y también muy parcial y muy irreal, porque eso que dicen los otros, esas etiquetas que nos dicen los otros, suelen ser más la opinión que nace desde sus proyecciones y no de una realidad, ¿no? La visión que tenemos de nosotros mismos, dice la diapositiva, muchas veces proviene de la opinión que tienen las personas de nuestro entorno. Acá saqué 3 frases del libro. Siempre te retrasas. ¿Por qué no puedes mantener las cosas en orden? Esto es tan simple, ¿por qué no lo comprendes? Esas 3 frases me dan como trompada a mí porque a mí siempre me trataron como un vago, ¿no? Y fue muy difícil, y todavía lo sigo trabajando, porque me quedé como muy atado a esa etiqueta. Me decían que yo era vago, por eso me iba mal en la escuela, por eso no era ordenado en la casa, por eso no quería hacer las cosas. Vago, 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 vago. Esa etiqueta se me pegó tanto que se vio reflejada después en mi vida adulta, cuando empecé a tener relaciones, cuando empecé a tener trabajos, cuando empecé a estudiar en el profesorado, siempre me veía yo a mí mismo como un vago. Entonces, bueno, me iba mal en las amistades, en los vínculos con mis parejas, porque yo era un vago. Me iba mal en los trabajos, porque yo era un vago. Y me iba mal en el profesorado, de hecho me sacaba 3, me sacaba 4, las materias que me costaban las abandonaba, dejaba los parciales, ¿no? En el 2014 me copié en un examen y dije, esto no puede ser. ¿Cómo me voy a copiar en un examen? ¿No? Y ahí dejé la carrera definitivamente, ¿no? Esto lo estoy contando ahora, 10 años después. En ese momento dije, no, porque, no sé, metí otra excusa, ¿no? Cuando retomé la carrera en el 2022, mi percepción de mí mismo había cambiado rotundamente, entre otras cosas gracias a Superhábitos y la proactividad y Stephen Covey. Y dejé de verme como un vago, sobre todo en el área del estudio. Y ahora, este año, 2024, termino un primer cuatrimestre donde me saqué 10 en literatura argentina, 9 en literatura argentina, 10 en literatura española, 10 en inglés, 10 en apreciación musical, 7 en práctica coral. Entonces, no estamos determinados. Ahora vamos a hablar un poco más de los determinismos. No es que yo soy un vago. Esa etiqueta de vago generalmente eso era una proyección que tenían otras personas de sus preocupaciones. Dice la diapositiva, estas imágenes que nos dicen los demás, a menudo, 10 en inglés en la materia, pero era bastante sencillo igual. Pero bueno, hay que estudiar, hay que ponerse y todo. No es un inglés avanzado, es inglés 1 de un profesorado. Estas imágenes a menudo son más proyecciones que reflejos. Proyectan las preocupaciones y las debilidades de carácter
del que lo dice. Y en realidad son más como los espejos deformantes de los parques de diversiones, porque no nos reflejan en nuestra realidad toda, ¿no? Entonces, muchas veces lo que suele pasar, y es el paradigma que tiene la sociedad hoy en día, son paradigmas deterministas, que estamos determinados y que no podemos cambiar, ¿no? Que mucha gente lo tiene, ¿no? El reflejo de los actuales paradigmas sociales nos dice que estamos en gran medida determinados o por el condicionamiento o por ciertas condiciones, cosas que nos pasan, ¿no? Básicamente, Covey plantea que existen tres tipos de determinismos. El primero es el genético, que dice que la culpa es de los abuelos, ¿no? No, es que yo soy hijo de italianos, nieto de italianos y en mi sangre y por eso me enojo fácil. No, yo soy vago porque no sé qué cosa está en mi genética. No, porque yo soy de Capricornio y los capricornianos somos estructurados. No, la culpa es de mi genética, ¿no? Y no puedo hacer nada para cambiar. De hecho, es el gran determinismo de hoy en día con el tema de los signos. Ustedes saben que a mí, cuando era chico, me encantaba el tema de los signos y hablaba de los signos y me sabía el signo de un montón de gente. Y ahora con los años, sobre todo con conocer esto de los determinismos, dije, bueno, puede ser que haya algo de eso, no lo sé, pero no quiero que me etiquete, que me determine mi signo, ni mi ascendente, ni nada. Y yo quiero elegir quién yo quiero ser, ¿no? Existe un segundo determinismo, que es el determinismo psíquico, que básicamente la culpa es del entorno, la culpa es de mis padres. Mi papá es alcohólico y porque mi papá es alcohólico tengo problemas con este tema. La culpa es de mi mamá porque no sé qué cosa. La culpa es de mi familia porque tal cosa. La culpa es de la escuela a la que fui. Entonces siempre estamos, fíjense, poniendo el foco afuera, de afuera hacia adentro y echándole la culpa a los demás, a nuestra genética, a nuestra sociedad, a nuestros padres, a nuestro entorno. Después existe un tercer determinismo que es el ambiental, que tiene que ver con echarle la culpa a las cosas que tenemos alrededor hoy en día. La culpa es de mi jefe. No, porque mi jefe es un desordenado que siempre hace todo a último momento y me pide las cosas. La culpa es de mi pareja, ¿no? De mi esposa. No, porque mi esposa siempre anda poniendo palos en la rueda y siempre trae un problema y qué sé yo. O la culpa es de la política, del presidente. Porque el presidente, qué sé yo. Estos determinismos los vemos todos los días en todas las personas porque básicamente el paradigma de la mayoría es un paradigma reactivo. Pero lo que nosotros tenemos que saber, y es lo que queremos trabajar con la proactividad, es que no estamos determinados. No estamos determinados. De hecho, no me gusta a mí compartir esto de me saqué un 10 en inglés, me saqué un 10 en literatura española, me saqué un 9 en literatura argentina, como hacen muchos. Lo estoy compartiendo acá en un espacio privado básicamente para decir, hey, si yo pude cambiar esto, significa que no estamos determinados. Algo que tenía una etiqueta tan fuerte marcada en la frente que yo mismo me la empecé a creer y me hablaba así y lo pude cambiar, eso y varias cosas más que bueno, en privado yo algunas de esas cosas a cada uno se las fui contando. Saben que yo hice un cambio transformador en un montón de áreas de mi vida y todavía sigo luchando con otras que me siguen costando, que también ustedes las saben, que las hablé por privado con cada uno de ustedes. Y también conozco de ustedes, sobre todo un poquito más de Leo, cosas que ustedes fueron cambiando y que fueron mejorando, significa que no estamos determinados. Hay cosas que nos van a costar un poquito más, por supuesto que sí, porque el ambiente no apoya, porque no tenemos los hábitos suficientes, porque tenemos que cambiar de paradigmas, porque todavía no encontramos... Sí, pulpo. Para que ahí bajo la mano. No, que la única acotación que quería hacer, o no pude bajarla, ahora después la bajo, que anoche pensaba, no recuerdo en qué motivo muy específico, pero una cosa que pensaba era que en un caso muy específico, el determinismo no necesariamente está equivocado. O sea, lo que pensaba es,
Fede es muy determinista en su oposición al determinismo. O sea, no solamente vos, sino vos y todos los que estén en contra del determinismo, me parece que o sea, yo en lugar de ustedes tendría en cuenta la posibilidad de que tal vez no esté tan errado el determinismo, porque yo te entiendo que no te guste y te entiendo que puede llegar a ser contraproducente si uno se vuelca mucho al determinismo, pero no veo por qué no habría ni siquiera la más mínima posibilidad de que haya casos donde el determinismo sí juegue un papel importante y donde sí podría ser la explicación. O sea, me da la impresión que se cierra mucho en contra del determinismo como si todo, no como si todo estuviera en manos nuestras, pero como si jamás se pudiera eh, usar el determinismo como una posibilidad en algún caso. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. En realidad no es que es una o blanco o negro y yo estoy en contra del determinismo de forma absoluta. El determinismo lo vemos como una etiqueta de que nos ponemos a nosotros mismos de forma tanjante de cosas que en realidad no estamos determinados. No significa que no hayan problemas neurológicos, no significa que no haya problemas físicos, no significa que no haya problemas psíquicos y que muchas veces esas cosas determinan mucho de nuestro destino y de nuestra personalidad. Pero también hasta cierto punto porque existen casos de gente que, qué sé yo, que nació con parálisis y cosas así, pero bueno, no nos vamos a meter en ese terreno. Lo que sí quiero decir es que sí es verdad que hay veces que hay cosas que están bastante terminadas y son imposibles de cambiar, ¿no? Como por ejemplo la ley de gravedad, pero también tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos del determinismo no estamos hablando de esas cosas en particulares, sino que estamos hablando de las etiquetas que nos ponemos como por ejemplo, ya te dejo, dame un segundo. Como las Sí, sí, etiquetas sí. que ponemos, la persona son narcisistas. No, porque es un narcisista, ¿no? Ey, ojo, el narcisismo es un tema clínico que tienen que ponerlo una persona con una profesión, que tiene que estar titulada, que tiene que seguir ciertos requisitos y que tiene que hacer un análisis exhaustivo. Y ahora son todos narcisistas, ¿no? Porque es un narcisista. No, es algo clínico. ¿No? Eso es el determinismo, cuando hablamos sin saber. De hecho, fíjate que muchas de estas etiquetas, no, porque este es un bipolar, ¿no? Como le decían a Cristina hace un par de años, Cristina Kirchner es bipolar, hay que tener cuidado porque estamos usando algo clínico y de hecho fíjense que incluso se diagnostica mal dentro de los profesionales. Entonces, si un profesional diagnostica mal, nosotros que ni siquiera sabemos de qué se trata la bipolaridad, el narcisismo o alguna de esas cosas, estamos poniendo etiquetas a los demás. A eso nos referimos con el determinismo. Determinar a las personas por qué sé yo si soy de Capricornio y los capricornianos tenemos esta característica. Puede ser, no lo estoy negando. Lo que estoy diciendo es que no determina las decisiones que yo vaya a tomar. Eh, ¿Querías decir algo más, Leo? Perdón. Que a veces sí es culpa de otra persona. Eh, o sea, no tiene por qué ser siempre culpa de uno y no tiene por qué siempre haber un culpable. A veces las cosas pasan y ya. Pero quiero decir, a veces sí es culpa de tal persona. Pero bueno, en casos muy específicos. También estamos No, hablando no de... aplica el... Hay varias ¿Mm? posturas que también habla de la culpa no existe. Y bueno, ya no vamos a meter en temas Sí, puede filosóficos. ser. Ya estamos metidos en terreno súper Claro, de, filosófico y semántico. sí, sí, yo estuve en una clase el año pasado, sí, el año pasado, en donde una señora hablaba de que la culpa no existe, que es una concepción humana. Y le hablaban de las violaciones, y bueno, terrible, ¿no? No nos vamos a meter ahí. Pero bueno, una de las características que tiene la proactividad es la autoconciencia, que nos va a permitir a nosotros, de esas etiquetas que nos pusieron otros o que nos pusimos a nosotros mismos, dar un paso al costado y empezar a decir, para. Ok, yo soy vago y empezar a pensarnos a nosotros mismos. La autoconciencia básicamente es la aptitud que tenemos para
pensar en nuestros propios procesos de pensamiento. Pero va mucho más allá, también nos ayuda a pensar qué estamos sintiendo. Ahora hay como un poco más de está un poco más alfabetizada la generación más joven sobre los sentimientos, pero la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos generalmente tenían que reprimir mucho la parte emocional, entonces lo que se generó fueron muchos hombres durante años que tienen un gran analfabetismo emocional y lo único que podían percibir de sus propios sentimientos eran que estaban enojados y no tenían ni el permiso ni de estar tristes ni de manifestar que estaban tristes, ¿no? Entonces hay un gran alfabetismo emocional y decimos cosas como, no sé qué estoy sintiendo, no sé qué estoy pensando. Sí, creo que estoy triste, no sé, ¿no? Y después cuando abrimos la gama de sentimientos existen un montón de sentimientos. Estoy inquieto, estoy preocupado, estoy ansioso, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de sentimientos, pero como nosotros, primero, no tenemos muy desarrollada la autoconciencia, no nos ponemos a pensar, bueno, ustedes dos justo sí, pero en general no. En general la gente no se detiene realmente a pensar muy a fondo. Bueno, perdón, por algo están acá, ¿no? Que ustedes justo sí se ponen a pensar en estas cosas, pero por algo también están en este taller, no es casualidad. Eh, y también nos permite pensar en lo que estamos necesitando. Y también, y esto es lo fundamental, porque nosotros podemos decir, bueno, la persona proactiva es la persona que toma la iniciativa, la persona que hace cosas, la persona que va a buscar a resolver los problemas. Sí, pero no es solamente eso. La persona proactiva es la persona que toma conciencia de lo que está pasando y sobre todo toma conciencia de lo que está pasando en su mundo interno. Y sobre todo, a partir de esos pensamientos, nos podemos empezar a pensar nuevas respuestas frente a las reacciones que solíamos tener y empezar a cambiar. Lo que dice Leo siempre es empezar a pensar antes de actuar. Bueno, ¿qué hacemos en ese pensar antes de actuar? Tomamos conciencia de nuestro mundo interno, empezar a tomar conciencia de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, ¿no? Y eso nos empieza a abrir un nuevo panorama, decir, che, para, yo soy vago, que es algo que me decían a mí, ¿no? Yo soy así, yo soy inconstante, ¿no? Yo soy enojón, otra etiqueta que tengo, ¿no? Que todavía la sigo trabajando. Y entonces eso nos permite empezar a conocernos realmente en profundidad y decir, ok, bueno, esto fui durante muchos años, ahora quiero ser diferente. Algo que me pasó, esto me pasó hace 2 o 3 años más o menos. Yo estaba hablando con una amiga que no veía hace muchos años, una amiga de hace mucho tiempo, y ella empezó a decir cosas sobre mí, ¿no? No, porque vos que sos siempre tan colgado. Y yo estuve trabajando del 2015 en adelante tanto en mí que me dolió un montón, pero con el tiempo, con la terapia, hablando con mi psicólogo, después trabajando mucho en la autoconciencia, me di cuenta que en realidad era una proyección de ella, que proyectaba desde sus preocupaciones y de sus opiniones y de lo que ella decía, pero que no estaba reflejando la realidad de lo que yo era. Y cada vez que ella empezaba a decir cosas, no solamente dijo colgado, dijo muchas cosas, ¿no? No, porque vos tal cosa, no, porque vos tal otra, y a mí me dolía. Hasta que en un momento dije, para. Recordé la proactividad, recordé la autoconciencia y recordé de que son opiniones de ella. Todavía con algunas personas cuesta, porque no es lo mismo la opinión que tiene tal persona que me importa mucho, que quiero mucho, que una persona, que un compañero del profesorado, que bueno, está bien, opina lo que quieras, no pasa nada. Pero hay algunas personas que todavía me sigue molestando o preocupando lo que la persona opina de mí porque, bueno, todavía sigo trabajando en mi proactividad y en mi autoconciencia, ¿no? La autoconciencia también nos permite tomar conciencia de las cosas cuando reaccionamos. Pasa algo y cómo reaccionamos, ¿no? Las reacciones son que ya veníamos hablando, ¿no? Entre el estímulo, o sea, las cosas que pasan, y nuestra reacción, existe un pequeño espacio, que ahí es nuestra libertad de elegir y en donde estamos trabajando nuestra proactividad. Esas reacciones, ¿por qué reaccionamos de esa forma? Generalmente esas reacciones son respuestas automáticas
de partes vulnerables nuestras que nacieron cuando éramos chicos, que nos cuidan de forma natural para sobrevivir, porque son partes que están asociadas a nuestra parte más antigua del cerebro, de la parte reptiliana, que tiene respuestas de huida, de lucha o de parálisis, ¿no? Entonces esas reacciones son automáticas y no están elegidas. Entonces cuando nosotros podemos trabajar la autoconciencia, podemos decir, che, yo ya no quiero reaccionar así, yo quiero elegir cómo respondo. ¿No? Yo quiero tener nuevas respuestas frente a las cosas que pasan. Sin autoconciencia es difícil. Yo puedo ser muy proactivo en el sentido de tomar la iniciativa y hacer cosas, pero a veces no es necesario hacer cosas, porque hacer cosas a veces no soluciona los problemas. Porque a veces estamos solucionando el problema de otro, que lo tendría que resolver otro. Vamos a hacer un primer ejercicio. Los ejercicios de hoy prometo que son bastante más simples, porque estoy pensando en esto de que sea de 1 hora. Quiero que pienses en un momento en el que actuaste de forma reactiva. Si es más reciente, mejor. Si es algo viejo que pasó hace muchos años también, bueno, pueden traerlo. Y quiero que anoten qué pensaron en ese momento, por qué reaccionaron como reaccionaron, ¿no? Y qué estaban sintiendo para reaccionar de esa forma. ¿Está bien? Voy a poner esto en silencio. Yo ya estoy. Genial, Martín. Leo, ¿vos estás?
10 segunditos más. Dale, dale. Listo. Genial. Les cuento que yo también estoy haciendo los ejercicios a la par, así que estamos todos en la misma. Bien, vamos un poquito más. Segundo ejercicio. También simple para responder preguntas y volviendo a ese ejemplo, ¿no? ¿Cómo te hubiese gustado responder en ese momento? Esa es la pregunta número 1. ¿Y en qué situaciones solés responder así? Es la pregunta número 2. Yo ya estoy. Yo termino hace unos minutos. Gracias, gracias chicos. Pasito más. Y el último ejercicio, pensar en una situación futura en donde se presente algo similar, ¿no? Es probable que se llegue a presentar, ¿no? Que ya tengan en mente, uy, justo en estos días va a pasar algo. Probablemente justo tocaron un tema que no, pero quién sabe, en la vida a veces nos pone a prueba y nos trae esas cosas. Anoten, frente a eso posible que pueda llegar a pasar, ¿cómo les gustaría sentirse
¿Y cómo les gustaría, cómo van a responder? No cómo les gustaría. Estaba pensando, ¿cómo les gustaría o cómo van? Y terminé dejando cómo van. ¿Cómo les gustaría? Estamos trabajando, si no nos sale, bueno, no pasa nada. Es un entrenamiento esto. La segunda pregunta, ¿cuál es? No entendí. La primera es cómo les gustaría sentirse en esa situación. Y la segunda, ¿cómo te gustaría responder frente a esa situación? Perfecto.
Ya terminé. Yo hace rato, no sé ustedes, no sé usted, Fede. Estaba tardando más de lo normal y dije, uy, creo que van a terminar antes ellos. Pero No, yo lo terminé. hice en un minuto, al menos. ¿Cómo? Me pareció bastante simple de responder por el caso puntual que yo usé. Ah, joya. Em, bueno, nos queda poquito, no se preocupen, no nos vamos a extender mucho más. La autoconciencia nos va a ayudar a entender mejor nuestra forma de reaccionar, también a encontrar nuevas respuestas ante los estímulos externos. Sepan que nosotros no podemos elegir lo que nos pasa, no podemos elegir cuánto va a haber de inflación o la temperatura, de hecho hoy hacía 0 grados. No podemos elegir cómo van a responder nuestra familia, las cosas que ellos van a hacer, las cosas que no van a hacer, las cosas que nos van a decir. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es elegir cómo nosotros vamos a responder y eso es lo realmente importante. Las cosas que nos pasan en realidad son la fuente en donde se va moldeando nuestra personalidad. Covey lo llama el crisol en donde se moldea nuestra personalidad. El crisol, lo veía el otro día, es como una fuente en donde se pone el fuego y se arman, si no me equivoco, los anillos y esas cosas, ¿no? Las cosas difíciles de nuestra vida, la muerte de un familiar, la pelea con alguien que queremos mucho, perder alguna cosa importante como el trabajo, es lo que nos forma ante nuestra vida, lo que forma quiénes somos. Y la forma en que nosotros respondemos va a ser lo que nos va a dar esa forma. Y nosotros podemos elegir cómo responder. No podemos elegir que alguien se muera, no podemos elegir que alguien nos abandone, no podemos elegir que alguien no quiera relacionarse con nosotros cuando nos parece importante, pero sí podemos elegir cómo vamos a responder frente a esas cosas. Y eso lo podemos entrenar. Y bueno, a veces nos va a salir bien y a veces, sobre todo cuando hay crisis grandes, y no nos va a salir como nos gustaría. Vamos a reaccionar, estamos aprendiendo, ¿no? La autoconciencia también nos ayuda a comprender nuestro mundo interno, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y también nos ayuda a conocernos más a fondo y sacarnos, desembarazarnos de todas esas etiquetas que nos pusieron en la escuela, nos pusieron en nuestra casa o que nos pusieron en algún trabajo y empezar a conocernos realmente a nosotros a fondo y a empezar a tener una vida más significativa. Un par de cositas que quiero decir antes de que nos vayamos. Bueno, primero que nada, gracias por estar un sábado con tanto frío y con tantas cosas que suelen hacer. Gracias, gracias, gracias. Esto es súper importante y que no se suele hablar ni en la televisión, ni en las redes sociales, ni con amigos. Es un tema súper contracultural, contracorriente. Está buenísimo tener este espacio para hablarlo. Recuerden que uno aprende mejor cuando enseña. Entonces, algo que les haya quedado hoy, háblenlo en una charla con algún amigo. No digo que preparen todo un taller como hago yo, que soy un sacado capricorniano, pero por lo menos sacarlos. Che, ¿sabías qué? ¿Vos qué opinás de los determinismos? ¿Vos pensás que estamos determinados o no? Saquen esos temas de conversación. Che, ¿qué opinás de esa gente que reacciona sin pensar? O sea, como tema, para ver, ¿no? Eso los va a ayudar mucho a practicar estos temas. ¿Sí, Leo? Lo hablé bastante con Ago el jueves. Yo fui a la casa de Ago el jueves. Hoy voy de nuevo, porque hoy es su cumpleaños. Ah, Lo visité doble porque le venía debiendo una visita y lo hablé bastante y seguramente que hoy vuelva a tocar el tema. O sea, mandale un hablamos bastante saludo. de proactividad. Yo creo que él tiene un concepto distinto de proactividad. Yo creo que él tiene el típico concepto de que proactividad es estar todo el tiempo haciendo cosas. Mm, Eh, pero bueno, no importa. Ya te contaré cómo sigue esa historia. No, genial. no quiero ahora hacerla muy larga porque es como un tema que me molesta un poco, ¿no? Es algo que necesito procesar todavía, porque me rompe un poco las bolas algunas cosas de algo. Mandale un saludo de mi parte y eh, un feliz cumpleaños. Y Bueno, bueno, también
Si tienen la oportunidad, no es obligatorio, pero si tienen la oportunidad, traten de repasar estos temas, traten de leer el libro, por lo menos no todo el libro, porque la verdad, les soy sincero, es un libro bastante duro, bastante complejo, y también tiene ¿Cuál libro? los 7 hábitos de la ¿Cuál gente libro? efectiva. Los 7 hábitos de las personas más efectivas. Es Perfecto. un libro que toca muchos conceptos técnicos, complejos, difíciles y además es secuencial. En una partecita habla de un tema, después lo vuelve a retomar al siguiente, después ya hay un tema nuevo y esos dos temas reaparecen en el tercero. Y llegás al capítulo, no sé, 17 y está hablando con un nivel de profundidad técnica que no lo puedes leer aislado como otros libros. Hay libros que los abrís al azar y entendés de lo que te habla. Acá te usa muchos tecnicismos que ya te fue explicando previamente. Entonces, si tienen la oportunidad de ir leyéndolo, vayan leyéndolo, es interesante, creo que con todas estas clases está bastante simplificado, lo pueden entrar de otra forma, va a estar bueno. Eh, y nada, eso, algo que quieran decir, algo que quieran compartir, este es el momento. Hoy terminamos. Ahora voy a buscar el PDF. Voy a buscar si hay algún PDF de los 7 hábitos de las personas más efectivas y lo voy a dejar ahí en el grupo. Genial, y Si lo también encuentro. si Que querés. seguramente que sí, pues está lleno Sí, de PDF. y hay muchos resúmenes también. Los resúmenes van medio en contra de la filosofía de los 7 hábitos que va como ir a lo profundo, pero bueno, eh, sirven los resúmenes como para entrar en materia, para empezar a entenderlo y todo. Así que, nada, genial. Bueno, ¿algo más que quieran compartir? Yo no. Genial. Les mando un abrazo muy grande. Con Silvio nos vemos el lunes. Y bueno, con Leo no sé. El sábado que viene. Ok, Por bien. dos. El sábado que viene por dos si es que mantenemos este horario en taller de este día, digo. Después lo vemos. Les mando Seguro. un beso. Hasta luego. Un beso. Nos vemos. Que estés bien. Ah, Buen fin. Chau, 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 Silvio.